Buenas tardes, vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, que tiene como título Video promocional para un tobogán. Nuestro equipo es el equipo 3, está conformado por Francisco Manuel González Cedillo, David Alejandro Cruz Martínez, Diego Manuel Almaguer Urbina, Diego Cruz Arredondo, Francisco Juan Gruena García y Eliud López Grimaldo. La investigación más que nada se trata en este tobogán en el cual nos basamos, que es el Tower of Power en Siam Park, Tenerife. Debido a que el diseño del tobogán es una caída casi vertical y pasa por un acuario con tiburones y mantarrayas, esto añade un elemento visual emocionante a la alta velocidad y por esto mismo en el video promocional se quiere grabar desde la perspectiva de la persona que se tira en el tobogán. Nosotros vamos a calcular cómo se comporta esta cámara al ir en contacto con los fluidos y a la velocidad que se está alcanzando gracias al tobogán. Tenemos unas características del tobogán que son la altura de 28 metros, una longitud de 76 metros, la velocidad del agua, que el flujo está optimizado para permitir una velocidad alrededor de 80 km por hora. Y los diámetros del tobogán son alrededor de 75 a 90 centímetros. Y también tenemos las especificaciones de tamaño y de la masa de la cámara que nos vamos a basar, que es la Giro 12 Black, con unas dimensiones de 71 por 55 por 33,6 milímetros y una masa de 153 gramos, de los cuales 33 gramos representa la batería. Como marco teórico tenemos la fuerza de flotación, o conocido como la fuerza buoyante, y el principio de Arquímedes. La fuerza hacia arriba que un fluido ejerce sobre cualquier objeto sumergido se llama fuerza de flotación o buoyante, donde también se establece que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, en sí la fuerza que ocasiona que flote, que llega a ser igual al peso del fluido que se desplaza, o sea, masa por gravedad. Y si relacionamos esa fórmula con la presión y la profundidad, se puede llegar a obtener la ecuación de Arquímedes, en donde se puede tener en referencia a la siguiente imagen, donde se tiene en cuenta la densidad del fluido, el volumen del objeto y la gravedad. La densidad del fluido y el volumen del fluido ocasionan que el comportamiento de un objeto en un fluido llegue a depender entre la densidad del cuerpo y la densidad del fluido, donde puede llegar a tener tres casos. Donde el primero, el cuerpo llega a flotar en caso de que la densidad del cuerpo llegue a ser mayor que la densidad del fluido, en donde el cuerpo experimenta una fuerza de flotación mayor que su peso, lo que hará que flote. En el segundo caso, el cuerpo llega a estar en equilibrio cuando las dos densidades llegan a estar a la misma cantidad o que llegan a ser iguales en sí, ocasionando que flote parcialmente. Y un cuerpo, en el tercer caso, se llega a hundir cuando la densidad del fluido llega a ser mayor que la densidad del cuerpo, ocasionando que la fuerza de flotación no llegue a ser suficiente para contrarrestar el peso del cuerpo y este se llegue a hundir. Y ahora vamos con la ecuación de continuidad, la cual para fluidos ideales se fundamenta en el principio de conservación de la masa, el cual establece que la masa es un fluido que fluye a través de una tubería o canal cerrado y debe mantenerse constante en todo momento. Y como podemos ver en la fórmula, tenemos área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, lo cual indica que la razón de flujo de volumen tiene el mismo valor en todos los puntos de cualquier tubo de flujo. Si disminuye la sección de un tubo de flujo, la rapidez aumenta y viceversa. Es decir, la velocidad de fluido aumenta con el área del tubo y se reduce y disminuye con el área del tubo aumenta.
Hola, muy buenas tardes, soy Diego y a mí me encargaron de hacer las ecuaciones más o menos. Entonces, primero vamos a hablar sobre este es más o menos el lago Pro en el tobogán. Si no me acuerdo, el lago Pro va más o menos a pasar por un tobogán más o menos para llegar hasta una playa, digo, hasta una piscina donde vamos a comprobar si al final la GoPro se termina flotando o no. Entonces, primero para hacer esto, tenemos que calcular el volumen de la GoPro para saber cuánto es la fuerza variante que tiene cuando va en el tobogán. Primero tenemos que calcular el área, que más o menos los compañeros anteriores nos dijeron cuánto mide más o menos, que es de 71 milímetros por 55, pero como no vamos a usar milímetros, tenemos que hacer la conversión a centímetros, que viene siendo un milímetro, pues la conversión a 100. Entonces vamos a multiplicar, a dividir entre 10, dejándonos 77.1 centímetros por 5.5 centímetros, multiplicándonos nos deja esto que es 39.05 centímetros cuadrados. Entonces después de esto tenemos que sacar el volumen. Como ya sacamos el área y la altura más o menos de 3.36 centímetros, multiplicándolo por el 39.05 centímetros cuadrados, nos dejaría un total de 131.208 centímetros cúbicos, que al convertirlo a metros sería 0.0131 metros. Ok, después de eso tenemos que calcular la fuerza de Bayonte mientras va en el tobogán. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de Bayonte, que es B es igual al Bayonte, más o menos es igual a la densidad por la gravedad por volumen. Más o menos vamos el volumen desplazado, obviamente, como el que ya sacamos anterior. Entonces son 1000 kilogramos entre metros cúbicos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Y por último, vamos a la conversión de metros, que es 0.0131 metros cúbicos entre 2. Al hacerlo nos deja 64.19 newtons. Entonces, vamos a hacer la conversión de la velocidad del fluido o del agua, la velocidad que iba en el tobogán, obviamente, que era de 80, más o menos comúnmente es de 80 kilómetros por hora. Entonces, como sabemos que un kilómetro son 1000 metros, vamos a multiplicar ese 80 por 1000 y luego lo vamos a dividir entre 3600, que vienen siendo los segundos, que equivale a una hora. Ok, hacerlo eso nos va a dar 22.2 metros sobre segundos. Ok, después tenemos que hacer es calcular la velocidad que llega a tener cuando llega a la sección de con vistas a los animales acuáticos, una parte que es del tobogán, donde tiene un mayor diámetro, es donde tiene su mayor diámetro. Como el tobogán pasa a tener otro diámetro, lo que involucra otra área, eso ocasiona que se tenga otra velocidad, la cual se calculó con la ecuación de continuidad, que viene siendo el área, la aceleración por velocidad, más o menos, que viene siendo área, A1 por velocidad 1 es igual a A2 por velocidad 2. Entonces, A1 por velocidad 1 es entre A2, que nos va a dar más o menos la velocidad 2, o el diámetro. Se va a multiplicar el pi por 0.38 metros al cubo, digo al cuadrado, perdón, al cuadrado, disculpen, no vi bien, y 22.2 metros sobre segundos, la conversión que hicimos de la velocidad del tobogán, del agua, entre el 0.45 metros cuadrados, que nos equivalía más o menos a 15.83 metros sobre segundos. Ok, y por último tenemos que determinar si la GoPro flota y se mantiene en equilibrio en el agua, una vez cuando llega a la última parte del tobogán. Entonces, vamos a usar el principio de Arquímedes, que la densidad es igual a metro sobre la velocidad, digo, masa, perdón, sobre la velocidad, que es de 158 gramos, es lo que pesa más o menos la GoPro, entre 131.208 centímetros cúbicos. Ya no, esta vez vamos a usar la conversión de centímetros en vez de metros, que nos dará más o menos igual a 1.71 gramos sobre centímetros cúbicos, que comparándolo con la densidad más o menos del agua, vemos que la GoPro es mucho mayor, por ende, al final la GoPro se va a terminar hundiendo. Buenas.
A continuación, presentaré el análisis de datos. Dado que PC es mayor que PF, 1.17 mayor que 1.0, se concluyó que se cumple el tercer caso del marco teórico, donde un cuerpo se hunde si PC es mayor que PF. Esto ya que la densidad de la cámara es mayor a la densidad del agua, validando el segundo punto de nuestra hipótesis. La conclusión y la discusión fue basado en la investigación de los cálculos y la hipótesis planteada. Se pudo concluir lo siguiente. El proyecto buscaba analizar la viabilidad física de grabar un video promocional en el tobogán Tower of Power, usando una GoPro Hero 12 Black. La hipótesis principal consistía en dos partes: que la cámara disminuiría su velocidad en la sección panorámica y que se hundiría al final del recorrido. Ambas partes de la hipótesis fueron comprobadas mediante los principios de la mecánica de fluidos y gracias a la ecuación de continuidad. Se demostró que al aumentar el diámetro del tobogán en la sección del acuario de 76 centímetros a 90 centímetros, la velocidad del fluido y por ende de la cámara disminuye. El cálculo muestra una reducción de 22.2 metros sobre segundo a 15.83 metros sobre segundo. Esto confirma que la cámara se ralentizó, permitiendo una mejor captura visual de los animales marinos. Para terminar el proyecto podemos concluir que la hipótesis es correcta, ya que con la ecuación de la continuidad podemos demostrar que la velocidad se redujo de 22.2 metros por segundo a 15.83 metros por segundo. También podemos decir, gracias al principio de Arquímedes, que la densidad de la cámara es mayor a la del agua, refiriéndose a que al final del recorrido ésta se hundiría. Con esto concluimos que la cámara seguiría el camino esperado en el tobogán.